noches, bienvenidos a este encuentro virtual realizado como parte de los festejos del 25 aniversario de la UTIC, organizado por los alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación en la materia Psicología General, con el catedrático, el profesor licenciado Ariel Jara. Les saluda la licenciada Rosana Franco, yo soy directora de la UTIC sede Coronel Oviedo. Y en esta ocasión estaremos desarrollando la conferencia sobre psicohigiene a cargo de la magíster Felisa Álvarez, quien me gustaría a continuación realizar una breve lectura de su currículum para poder escucharla. La magíster Felisa Álvarez tiene los títulos obtenidos en curso en didáctica universitaria por la Universidad Nacional del Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en psicología forense por la Universidad Autónoma del Paraguay. Tiene un masterado en didáctica superior universitaria por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Es especialista en psicología clínica por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Es licenciada en Psicología por la Universidad del Norte. Tiene un profesorado en Educación Parvularia por la Universidad Católica. Y en cuanto a las actividades profesionales de la magíster, ella se está desempeñando en el Poder Judicial como psicóloga forense con una antigüedad de 9 años. Es psicóloga en SEIT San Pedro, Escuela Parroquial, con una antigüedad de 22 años. Es docente universitaria en universidades públicas y privadas, con una antigüedad de 23 años. Otras actividades: está cursando el primer año de doctorado en psicología en la Universidad Nacional del Este. Ella cuenta con su consultorio privado de psicología clínica desde el año 2007 hasta la fecha. Es presidenta de la Sociedad Ovetense de Psicología, periodo 2019-2021. Es miembro de la comunidad directiva de la Asociación de Profesionales Forenses del Poder Judicial del Paraguay, periodo 2015-2021. Es miembro de la Asociación de Psicoanalistas del Paraguay 2020-2021 y es psicóloga del Hogar Santa Rosa de Lima para mujeres con trastorno por uso de sustancias, periodo 2020-2021. Entonces, en esta noche le agradecemos a la profesora por este espacio donde ella estará compartiendo con nosotros sobre este tema tan importante y tan necesaria hoy en día en nuestra sociedad. Y antes de pasarle, profe, la palabra, también quisiera saludar a todos los que están conectados a esta transmisión, a los directivos, a los funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC. Ahora sí, le damos la palabra. Muchas gracias, profe, y bienvenida y adelante. Muy buenas tardes. Es un placer para mí tener este espacio para compartir con los estudiantes de la UTIC y también con los invitados especiales sobre este tema tan interesante, tan importante y también necesaria, justamente en la época en que estamos, hablar un poco de la psicología desde el lugar de la prevención. Generalmente solemos socializar temas que tengan que ver con psicopatologías ya instaladas, pero en este caso vamos a estar hablando desde la prevención. Justamente el título es psicohigiene. Así que para mí es un placer poder compartir esta noche con estudiantes que también están conmigo en la Cátedra de Psicología del Desarrollo y con los demás estudiantes que también hoy están aquí reunidos con los invitados especiales. Bueno, vamos a nuestro tema directamente para ver un poco, cuando hablamos de higiene, porque psicohigiene nos sugiere la palabra higiene, ¿sí? Y comúnmente estamos muy familiarizados o más acostumbrados cuando escuchamos la palabra higiene hablar un poco sobre lo que es la higiene personal. Es más, eso nos han incentivado desde muy temprana edad, el tema de la higiene personal,
También hablamos de la higiene ambiental, que es algo que también bastante se promueve en nuestro contexto. Pero hablar de higiene mental, que vamos a ver qué tiene que ver con psicohigiene esto, hablar de higiene mental, por ahí puede ser un tema un poco más raro hablar, no tan frecuente hablar de higiene mental. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo va relacionado este tema con lo que queremos abordar. Si nos preguntamos, pasa un poquito otra vez, si nos preguntamos, si yo les pregunto a ustedes cuántas veces se higienizan al día, o si ustedes se imaginan no higienizarse los dientes, por lo menos por una semana o por más tiempo, ¿cómo sería el tema? Entonces tenemos una respuesta, ¿verdad? Pero nunca nos preguntamos cómo está nuestra mente a falta de higiene. Entonces, vamos a mirar un poquito lo que es higiene mental y psicohigiene. La psicohigiene se refiere a la administración de recursos psicológicos para enfrentar los problemas relativos a las condiciones y situaciones que desarrolla la vida de la comunidad tomada en sí misma y no teniendo como referencia a la enfermedad precisamente. Con otras palabras, lo que estamos diciendo cuando hablamos de psicohigiene o higiene mental, porque la psicohigiene es parte de la higiene mental, estamos hablando de que si vamos a buscar, por ejemplo, qué significa la psicohigiene, vamos a encontrar que dice que es la capacidad para usar a nuestro favor afectos y prevenir daños, reparar heridas internas y principalmente es la promoción adecuada de la salud. De eso se trata la psicohigiene, promoción adecuada de la salud. Y muchas veces no estamos muy acostumbrados a hablar desde la promoción, desde generalmente más para asistir a problemas o a patologías y no es muy frecuente que hablemos desde el lugar de la prevención. Y la psicohigiene es algo que se puede aprender. Uno puede tomar conciencia de ellos y puede adoptar tanto de manera personal, porque vamos a ver mucho que este tema se da mucho también en cuestiones más sociales. Se puede dar de una forma individual, pero hay muchas sugerencias de trabajar desde las instituciones y desde la psicología un poco más comunitaria, más global. Bueno, aquí encontramos una definición de psicohigiene que dice que, y justamente José Bleger, que es un referente importante de la psicohigiene en nuestro contexto más cercano, porque él es un argentino, un psicoanalista argentino, que escribió sobre la psicohigiene, y él define que la psicohigiene está definida por Bleger justamente como el campo de acción del psicólogo que va más allá de la medicina y de las actuaciones de los profesionales médicos. Se encuentra dentro de la higiene mental e implica actuar sobre los fenómenos psicológicos de las personas. En síntesis, actuar desde la psicohigiene implica trabajar en pos de la promoción de la salud desde un enfoque social, como estaba yo mencionando. Pero vamos a ver cómo es que vamos a trabajar desde la promoción de la salud y también el enfoque más social. Pero ¿por qué es tan importante la salud mental? Estamos hablando nosotros de la psicohigiene, cómo tener, por ejemplo, en condiciones, digamos, esa salud mental. Pero ¿por qué es tan importante la salud mental? Hay muchas respuestas que podemos encontrar en esta pregunta. Obviamente, todos deseamos tener una salud mental o nos favorece o nos ayuda mucho tener una buena salud mental. Porque con eso, la persona que tiene buena salud mental puede enfrentar las actividades o los desafíos o el estrés de la vida cotidiana, puede estar físicamente mejor, más saludable, también contribuye a mantener buenas relaciones, porque eso también es importante. Muchas veces nosotros, cuando no tenemos un buen vínculo, generalmente queremos atribuir a los otros de ese tipo de problemas que nos pasa, pero tenemos que entender que tener buena salud mental nos ayuda a mantener buenas relaciones. También contribuir en forma significativa a la comunidad, trabajar productivamente y alcanzar un completo potencial. Entonces entendemos que incluye un bienestar emocional, psicológico y social, afecta, por ejemplo, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo
manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás, cómo tomamos decisiones en la vida. Y la salud mental es importante en todas las etapas de la vida. Y eso también tenemos que recalcar porque muchas veces creemos que esto solamente o es más importante en una edad productiva. Sin embargo, lo que somos hoy o nuestra salud mental de hoy prácticamente está determinada por las vivencias infantiles que hemos tenido. Así que desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta y la vejez, la salud mental es fundamental para nosotros y también para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es la tarea del psicólogo? Y de eso vamos a hablar. Generalmente nosotros conocemos que el psicólogo se dedica, se prepara en la formación justamente como estudiantes de psicología. Muchos de los que están participando entienden que muchas veces nos preparan más para asistir ante situaciones ya existentes. Sin embargo, la tarea del psicólogo excede las cuatro paredes de un consultorio. Su campo de acción va más allá de la demanda. De esta manera se considera que el psicólogo puede y debe actuar antes de la instalación de la patología. Puede y debe actuar antes de la instalación de la patología. Repito, ¿por qué? Porque esto es muy importante que consideremos. Y el trabajo con otros profesionales como médicos, enfermeras y demás asistentes permiten un abordaje holístico, que es más global, del sujeto y su familia en pos de una mejor calidad de vida. Así que es bueno que el psicólogo sí asista a personas con con una patología instalada, pero es fundamental que tomemos también como algo frecuente, más, que nos dediquemos mucho más también los profesionales a trabajar un poco de manera preventiva. Aquí encontramos que la función social del psicólogo clínico no debe ser únicamente la psicoterapia individual, ese es otro factor importante, sino la salud pública y dentro de ella lo que respecta a la psicohigiene, dirigiendo los conocimientos, actividades, técnicas y recursos hacia los aspectos psicológicos de la salud y la enfermedad. Eso también lo dijo José Pleger. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Si estamos diciendo que no solamente tenemos que asistir, sino también trabajar desde la prevención, entonces tenemos que trabajar justamente desde la prevención, desde la promoción de la salud y también la asistencia. Psicohigiene contempla estos tres aspectos. Y vamos a ir viendo cómo, desde la prevención y la promoción y también la asistencia. Trabajar desde la psicoprofilaxis o prevención de las enfermedades implica actuar antes de que aparezcan. Este es el foco principal. Entonces, tenemos que actuar antes de que aparezcan los problemas o la patología, dirigiendo las acciones hacia la promoción de un mayor equilibrio de salud. Es así que para la medicina sea realmente efectiva, debe dirigirse hacia la promoción de la salud y al bienestar de las personas, adoptando una actitud preventiva, además de asistencial, considerando lo biológico, lo orgánico y lo social. Y aquí vamos a ver, cuando hablamos de prevención, cómo trabajamos desde la prevención y encontramos la prevención que puede ser primaria, secundaria y terciaria. El objetivo de la prevención en el campo sanitario es el de reducir riesgos a la salud de la población. Ese es nuestro objetivo. Y cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de buscar evitar la aparición de las enfermedades. Eso es lo primero. Entonces buscamos evitar la aparición. Nosotros, por ejemplo, en esta época que nos toca ahora con el tema de pandemia o casi pospandemia, hay pronósticos, hay informes y también hay estudios que predicen posibles comportamientos posteriores a esta pandemia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Ustedes, me gustaría que cada quien piense si estamos en el momento de la prevención primaria o secundaria o tal vez terciaria. Y seguramente la respuesta va a ser también bastante depende, porque tenemos que considerar que los seres humanos somos singulares, somos particulares. Hay personas que han sido muy afectados por la pandemia
desde que apareció y hay personas que no. Entonces también es importantísimo que empecemos a mirar a la psicología desde el punto de vista más singular, más particular y no masificar y tener como una receta preelaborada para todos. No, sino sin embargo entender la realidad particular. Entonces, cuando hablamos de prevención primaria buscamos evitar la aparición de enfermedades. Cuando hablamos de la prevención secundaria, esto se orienta a detectar las enfermedades lo más tempranamente posible. En este caso estamos hablando de que ya se instaló la enfermedad, pero vamos a tratar de detectar lo más tempranamente posible cuando aún no hay síntomas, facilitando así una intervención que retrase o impida la evolución de la enfermedad. Punto que anotar también en este aspecto, porque muchas veces es un poco cultura nuestra dejar que esto avance, considerar que la salud mental o síntomas que van apareciendo, muchas veces nosotros culturalmente lo catalogamos, por ejemplo, como algo parte de la vida, o es una situación que va a desaparecer por sí solo, o como no tomamos acciones importantes ante, por ejemplo, la aparición de síntomas o de comportamientos que llaman la atención y que podrían ser ya atendidos por profesionales. Entonces, es importantísimo, si somos responsables de nuestra salud mental, nuestra y también de personas que estén a nuestro alrededor, considerar que la intervención temprana puede ayudar a que esta enfermedad evolucione de una forma o empeore la situación, o se puede prevenir algunos síntomas que pueden ser trabajados con anticipación. Y encontramos la prevención terciaria que tiene por objetivo prevenir la discapacidad de la persona ya afectada, así como facilitar su rehabilitación. En este caso, estamos hablando ya de cuadros donde ya existe la patología, pero sí podemos seguir trabajando para prevenir la discapacidad de la persona, también trabajar un poco en su rehabilitación. Mirando un poco otra vez la prevención primaria, quiero agregar un poco que la prevención primaria implica actuar antes de que aparezca la enfermedad, atacando las circunstancias que son perjudiciales, ¿sí? Entonces, atacando las circunstancias que son perjudiciales, en este caso en la prevención primaria. Algunos ejemplos de este tipo de prevención son los programas para reducirla, por ejemplo, porque nosotros estamos hablando de manera muy genérica. Podríamos, por ejemplo, hablar desde un ambiente laboral. ¿Cómo podríamos trabajar en prevención primaria desde un ambiente laboral? Y bueno, podríamos ver un poco reducir la discriminación laboral, mejorar planes de estudios escolares, que esto va a ser fundamental. Ustedes saben la situación en la cual hoy nos encontramos con cuestiones escolares. Entonces, ¿cuál sería, para que esto no empeore, cuáles serían las acciones importantes que se podría trabajar al inicio del próximo año? Entonces, hacer un poco planes de modo a recuperar, por ejemplo, las clases virtuales, que en muchos casos podrían haber sido un éxito y en otros no. Entonces, ver un poco cómo se puede de manera preventiva trabajar con ello para que esto no tenga secuelas peores más adelante. Mejorar las vivencias, por ejemplo, mejorar en talleres de escuela para padres, proporcionar ayudas a las familias. Esto sería como prevención primaria para que después los problemas que puedan aparecer no sean tan complejas. Y cuando hablamos de prevención secundaria, estamos hablando de programas que incluyen y promueven, por ejemplo, la identificación temprana de la salud mental. Impulsan el tratamiento de problemas de salud mental en una etapa temprana para evitar el desarrollo de trastornos mentales. Entonces, cuanto más temprano nosotros detectamos, podemos evitar trastornos mentales. Se busca atacar los problemas en un nivel que se consideran que pueden ser controlados y sensibles a la intervención. La dificultad que se presenta está dirigido a un numeroso grupo de personas que no están buscando ayuda y que no saben que pueden estar en riesgos, como por ejemplo, podría ser un programa de detección temprana y tratamiento de personas con problemas con la bebida alcohólica y también otro tipo de adicciones, que muchas veces uno no se da cuenta que está o puede estar en una situación compleja. Entonces, se puede trabajar desde la prevención secundaria en estos aspectos.
Y encontramos la prevención terciaria y cuál sería la acción en este caso. Y la finalidad es reducir la duración y los efectos negativos de los trastornos mentales después de su aparición. Específicamente, entonces, es reducir la duración y los efectos negativos de los trastornos mentales una vez que ya han aparecido. Se busca reducir los efectos una vez diagnosticados. Sobresalen todos los programas de rehabilitación que buscan aumentar la competencia, reforzar el autoconcepto del paciente. Se les denomina prevención. ¿Por qué se habla todavía de prevención? Porque ya estamos accionando ya en un cuadro donde ya está instalada la patología, pero se le denomina prevención porque el objetivo es disminuir la tasa de trastornos mentales y los problemas asociados a esto. Por eso le llamamos prevención terciaria. Quería comentarles que dentro de estas prevenciones, desde el psicoanálisis, se ofrece, y yo sé que seguramente desde otras escuelas también, intervenciones en crisis. Yo puse urgencia subjetiva porque ese es el título desde el psicoanálisis. ¿Por qué subjetiva? Voy a explicar un poquito. O intervención en crisis, como nosotros conocemos, cuando nosotros intervenimos ante una situación de crisis. Entonces, entendamos primeramente a qué nos referimos cuando estamos hablando de crisis. Estamos hablando de que existe una ruptura temporal del equilibrio psicológico que ocurre cuando el individuo enfrenta una situación abrumadora y que no son capaces de superar con sus recursos habituales. Estamos hablando de que una persona entra en una crisis y eso hace que se desequilibre o existe una ruptura en este individuo y esta persona es incapaz, sus recursos son incapaces de afrontar esta ruptura. A esto le llamamos crisis. Estamos hablando, ¿y cómo podríamos trabajar de manera preventiva? Justamente lo que yo venía citando. ¿Por qué es importante considerar una atención inmediata a sus requerimientos? Porque yo estaba diciendo justamente de que si nosotros abordamos a una persona en una situación de crisis, podríamos evitar que esto evolucione o podríamos evitar que esta persona pueda encontrar recursos o pueda solucionar su situación problemática o de conflicto que se le aparece en este momento de una forma más positiva. ¿Por qué? Porque estas situaciones pueden generar diferentes reacciones, como por ejemplo estrés, ansiedad, miedo y pánico. Y esto puede ir evolucionando esta patología y vamos a tener ya más dificultad para recuperar a las personas. Entonces, la urgencia subjetiva, en este caso, ofrece una atención y una atención bastante interesante porque ofrece un apoyo desde la singularidad de esta persona. Cada persona para cada persona su crisis tiene un sentido. No podría abordar a todas las personas con crisis de una misma forma, porque cada quien tiene su historia, cada quien tiene la mirada sobre esta situación problemática, por lo tanto, desde el psicoanálisis también se ofrece esta atención considerando la singularidad de ese paciente. No se tiene una receta preelaborada ya hecha para cada paciente, sino más bien se le da la oportunidad a esta persona que pueda expresar, hablar de lo que le pasa y juntos o esta persona va encontrando el sentido de esa situación para comprender o para sobrellevar esa crisis que se le aparece. Entonces, es una forma de intervención en psicohigiene cuando se está atendiendo de manera, digamos, urgente o cuando se está atendiendo de manera a priori, o sea, antes que avance, antes que se cristalice el trauma. Entonces, es importante porque entonces esto va a ser más fácil también. Más adelante no se va a complicar esta persona. O puede que su complicación sea menor. Entonces, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de acciones que tenemos que hacer antes de que la situación, antes que un trauma, por ejemplo,
se instale en el ser humano. Y ya estuve hablando de la prevención primaria, secundaria y terciaria, que son fundamentales. Y también hablemos un poco de la promoción de la salud. Y bueno, esto se trata de la intención final de las acciones en promoción de la salud, es potenciar en las personas y las comunidades la capacidad para identificar, controlar y utilizar los recursos necesarios para mejorar la calidad de vida. Pero es importante también hablar un poco de determinantes de la salud mental. Nosotros estamos hablando cómo podemos trabajar, pero también yo sé que suelen, en encuentros como estos, suele haber mucho interés de las personas en saber, pero ¿qué es lo que determina que yo pueda, o a cualquiera de nosotros pueda, afrontar de una forma más positiva o menos positiva ante situaciones problemáticas o estresantes? Entonces, veamos un poquito determinantes de la salud. La salud mental individual está determinada por múltiples factores. Están los factores sociales, están los factores psicológicos y también los factores biológicos. Por ejemplo, las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo bien conocido para la salud de las personas y las comunidades. Las pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de la pobreza y en particular con el bajo nivel educativo. También está la mala salud mental, que está asociado asimismo a los cambios sociales rápidos. Estos cambios que suceden y estas de repente comportamientos nuevos o extraños, esto también hace este crecimiento rápido del contexto social también es algo que puede venir a, digamos, a poner en riesgo o a poner en jaque esa salud mental del individuo. Las condiciones de trabajo estresantes también, la discriminación de géneros o la exclusión social o los modos de vida poco saludables o los riesgos de violencia y mala salud física y la violencia de los derechos humanos. También hay factores de la personalidad que también tenemos que considerar. Hay personas que tienen mayor capacidad para afrontar y otros menores. Entonces, tiene que ver con factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que una persona sea más vulnerable o menos a los trastornos. Por último, los trastornos mentales también tienen causas de carácter biológico dependientes, por ejemplo, de factores genéticos o desequilibrios químicos cerebrales. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de determinantes de la salud mental, es muy variado. Por eso es que nosotros tampoco podemos ser atendidos de manera global, digamos, tenemos que ser atendidos desde esa singularidad, atendiendo la realidad de cada uno en estos aspectos también. Según la OMS, la salud mental individual está determinada por múltiples factores, como estaba yo diciendo. Están factores sociales, psicológicos y biológicos. La mala salud se asocia a sí mismo con los cambios sociales rápidos, y esto que ya le estaba yo explicando, y también factores psicológicos y de la personalidad. Aquí está más específico todavía los determinantes de la salud y encontramos en el primer estrato las conductas de las personas. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de las conductas de las personas para que sea más o menos vulnerable ante la salud o la enfermedad? Y encontramos factores relacionados con el estilo de vida individual. Tienen que ver, y estos determinantes, quiero también decir que las personas todas tenemos, por ejemplo, las personas tienen edad, sexo y características constitucionales que influyen en la salud y no son modificables. Obviamente hay cuestiones que no podemos modificar, pero sí hay cuestiones que sí podemos modificar. Entonces veamos un poco en el primer estrato, con respecto a las conductas de las personas, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer para que tengamos mayor fortaleza o no? Bueno, las conductas de las personas tienen que ver con, por ejemplo, con la práctica de actividades de ocio. Hay personas que tienen mayor probabilidad de practicar, por ejemplo, actividades, hacer ejercicios físicos. Por ejemplo, hay personas que evitan fumar, evitan las adicciones, hacer relajación, estudiar, pensar en tener pensamientos, por ejemplo, más optimistas, descansar y dormir las horas necesarias, por ejemplo,
son algunos factores que pueden hacer una variación en las conductas de las personas, ¿sí? Están relacionados al estilo de vida. Cada quien optamos o tenemos o nos acostumbramos a ciertos estilos de vida que pueden que nos ayude o también pueden que no sea de beneficio para nuestra salud. En el segundo estrato encontramos las relaciones con personas de su entorno, como por ejemplo esto tiene que ver con las redes, con lo social, con los vínculos sociales y comunitarios. ¿Esto qué significa? Tiene que ver con hacer amistades, tener, por ejemplo, personas con quien hablar, tener personas disponibles como red de apoyo, familias, amistades, existencia de recursos que faciliten realizar actividades. También lo contrario sería también sufrir algún tipo de maltrato por parte de la pareja, etcétera. Eso hace la diferencia también que una persona esté o no con mayor capacidad para afrontar las dificultades. Entonces, las relaciones con personas de su entorno, eso hace que estemos fortalecidos o debilitados. Y encontramos un tercer estrato, que son las condiciones de vida y trabajo, de alimentación y el acceso a bienes y servicios. Esto, por ejemplo, tiene que ver con los ingresos económicos, la pobreza, las condiciones de la vida o del barrio, tener o no tener trabajo, disponer de tiempo de ocio, la existencia de programas de promoción de la salud mental, de intervenciones comunitarias, de unidades de salud mental, la existencia, por ejemplo, de unidades de hospitalización. O sea, hay un montón de factores en el tercer estrato que tienen que ver con las condiciones de vida y trabajo que pueden ayudarnos o no también. Pero a todo esto se suma otro factor que es la influencia económica, cultural y medioambientales. Esto también juega para nuestra salud mental, para bien o para mal, dependiendo de con qué contamos, ¿sí? Por ejemplo, el estilo de liderazgo del gobierno tiene que ver también con nuestra salud mental. Contexto de crisis económica, por ejemplo, paros, sufrir algún tipo de discriminación por razones de etnia o cultura o género, identidad sexual, discapacidad, el desastre, por ejemplo, natural. Todo esto hace que también estemos más expuestos o menos expuestos. Cuanto mayor sea el interés que se ponga para mejorar la calidad de vida, menos complicaciones vamos a tener también en nuestra salud mental. Pero así también a falta puede que estemos en mayor riesgo. Y aquí tengo unas preguntas para reflexionar, porque es importante entender un poco y cómo estamos nosotros y cómo va nuestra salud mental. ¿Qué tanto sabemos de nosotros y qué podemos hacer para fortalecer nuestra psicohigiene? Hay una pregunta que dice, cuando estoy contento, contenta, cuando algo me da miedo o cuando me enfado, me cuesta decirlo. ¿Cuál de estas emociones, alegría, miedo, preocupación, tristeza, enfado, me cuesta más expresar a los demás? ¿Cuál es menos? ¿Por qué crees que es importante saber manifestar lo que sentimos? ¿Conoces a alguien real o de alguna película que lleva una máscara para ocultar sus emociones de manera que nunca las expresa? ¿Conoces a alguien que, por el contrario, expresa bien sus emociones, sus sentimientos, sus gestos, etcétera? ¿Crees que hay diferencia entre las mujeres y los hombres en cuanto a su capacidad para expresar emociones? ¿Qué diferencias? ¿A qué crees que es debido? Son preguntas para reflexionar y también para los estudiantes que puedan responder también y luego socialicemos un poco esto en clase. Bueno, redondeando un poco entonces, estamos hablando de que cuando hablamos entonces de psicohigiene, estamos hablando de trabajar de manera preventiva y un poco más global, no de manera individual, para promover la salud mental. Trabajar antes de que aparezcan las patologías. Es demasiado importante, es un tema a considerar, como ya lo dije con anterioridad. Entonces, me suelen también preguntar, ¿qué podemos hacer para fortalecer la higiene mental? ¿Sí? Entonces,
La recomendación que yo puedo darles es que hay delineamientos en psicología, hay escuelas en psicología que habla un poco para cuando vamos a fortalecer, por ejemplo, la higiene mental o cuando vamos a hablar de amor propio, cuando vamos a hablar un poco de autoestima o fortalecer estas capacidades que tenemos. Hay corrientes que hablan de que hay que poner cosas, como por ejemplo agregar cosas, como por ejemplo algunas orientaciones de hacer ejercicios, tal vez también salir de paseo, escuchar música, rodearte de amigos. Hay muchas sugerencias que suele uno recibir, por ejemplo, practicar actividades deportivas, actividades físicas. Es como que vamos agregando cosas. Hay corrientes que te hablan de que es importante agregar cosas, ponerte bien, bañarte, maquillarte. Inclusive hay gente que dice, me voy a hacer una cirugía estética para sentirme mejor conmigo mismo, para tener autoestima, para poder afrontar la vida. Sin embargo, hay otras corrientes que hablan de quitar cosas. No siempre se tiene que agregar cosas para sentirse bien, ¿sí? A veces es importante quitar cosas. ¿Cómo es eso? A veces es importante darse cuenta que hay costumbres, que hay ideas, que hay pensamientos que molestan, que dañan, que, que le hacen sufrir a uno, y tal vez en la propuesta es buscar ayuda para que vaya a modificar eso, a quitar esos pensamientos. Entonces, cada quien sabrá qué es lo que mejor le puede venir. Como dije, hay corrientes que hablan de agregar cosas para mejorar esto y hay corrientes que te hablan de quitar cosas para mejorar la salud mental. Y va a depender ya eso de cada quien. Y quiero compartir con ustedes, para cerrar este encuentro, quiero compartir con ustedes esto es una entrevista que se le hizo a Sigmund Freud. En verano de 1939, un periodista le preguntó a Sigmund Freud qué era para él una persona sana, madura e integrada a la sociedad. Una buena pregunta. ¿Qué era para él una persona sana, madura e integrada a la sociedad? Y bueno, el periodista esperó una respuesta, un discurso bastante largo, y la sorpresa fue, le sorprendió la brevedad de la respuesta que obtuvo, porque le dijo, amigo mío, cualquier persona capaz de amar y trabajar es una persona sana. Parece algo súper simple, parece algo súper sencillo, saber amar y también trabajar, pero bueno, considerémonos sanos si es que estamos bien en estos aspectos. Y para cerrar, yo quiero comentarles un poco que también es importante ante cualquier urgencia o crisis psicológicas telefónicas, ante cualquier crisis de urgencias, hay una línea telefónica que uno puede utilizar, y justamente yo les pongo aquí uno de ellos, porque esto es también trabajar desde la prevención, trabajar desde la urgencia, trabajar desde el momento en que una persona necesita y no tenga que esperar que esto se complique. Entonces puede llamar en este número que yo estoy poniendo en pantalla, que es una línea telefónica gratuita que también ustedes pueden promover o promocionar un poco para todas las personas que necesiten ser atendidos de urgencia. Se pueden comunicar de manera gratuita en este número. Bueno, en este momento yo quisiera escuchar las preguntas. Yo sé que ustedes estaban preparando sus preguntas, así que abro ahora este espacio para que hagan sus preguntas y yo pueda responderles. Muchas gracias. Agradecemos a la conferencista magíster Felisa Álvarez por su brillante ponencia, y a continuación quiero dar lectura a las consultas. En realidad hay muchos comentarios en la transmisión de todos los participantes, a quienes agradecemos por estar en contacto con nosotros, por estar participando en esta conferencia. Y quiero dar lectura
más bien por lo que estuve observando son la mayoría saludos. María Liz desde la sede J. Eulogio Estigarribia, Sandra Gómez desde la sede Dr. J. Eulogio Estigarribia, también Violeta Estigarribia López desde la sede Coronel Oviedo. Voy a ir leyendo algunos de los mensajes, no voy a poder leer todo porque son bastantes. Nara Esquivel desde la sede Coronel Oviedo. También nos estuvo acompañando Alexis García desde J. Eulogio Estigarribia. Natalia Barreto. Mirta López desde la sede Fernando de la Mora. También el licenciado Vicente Marecos, director de la sede Loma Pitá. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Suni Romero, sede Coronel Oviedo. Gabriela Ayala, J. Eulogio Estigarribia. Vamos a ir leyendo algunos mensajes más. La licenciada Fabiola López, directora de la sede de la UTIT de Caguazú. Muchas gracias también, licenciada, por acompañarnos. Buenas noches, dice Gloria Lugo desde la sede de Ciudad del Este. Vamos a mirar otros mensajes más. Liz Gómez, buenas tardes, dice desde la sede de CAACUP. Yoli Agüero pregunta si desde la etapa infantil se puede afectar a la persona esto. Fue la consulta que ella hizo, profe. Sí. Me parece muy importante responderle esta pregunta porque de hecho que sí tenía anotado y se me pasó y me parece muy interesante esta pregunta. A veces pensamos que los niños con los niños no necesitaríamos trabajar la psicohigiene y sin embargo, ¿cómo podríamos prevenir situaciones traumáticas a nuestros niños? Y esto lo podemos hacer desde la concepción o antes de la concepción, pero hablemos desde la concepción. El ambiente, la salud que debe gozar, la salud tanto mental, físico y ambiental que debe gozar la madre, influye en el futuro de este niño. Y posteriormente, la primera etapa, en la etapa del apego, por ejemplo, muy interesante, en los primeros 3 años, los primeros 5 años de estos niños, en cuanto al apego, que tiene que ver con este ofrecimiento que se le da a los niños en esta atención a sus necesidades. El buen apego tiene que ver con una buena respuesta que le dan las personas significativas en la crianza de estos niños para responder a sus necesidades de manera adecuada. Eso es una base fundamental para su autoestima, para la seguridad que tenga que tener posteriormente en sí mismo ese individuo. O sea, nosotros somos productos, muchas veces somos productos de ese tipo de apego que tuvimos con las personas significativas de nuestra vida, que puede ser la madre, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental. Por poner un ejemplo, el tema del apego. Luego tendríamos que hablar sobre otros cuidados y también prevenciones, porque hay niños que han sufrido, por ejemplo, maltratos, tanto físicos, psicológicos o sexuales en esta etapa de la vida, que le marcan para toda la vida y son base para futuros problemas de salud o de falta de salud mental posteriormente en la edad adulta. Personas con depresión, por ejemplo, o otras patologías, generalmente encontramos el origen de estos problemas en la primera etapa de la vida, en traumas vivenciados en esa primera etapa. Por lo tanto, podemos trabajar o debemos trabajar. Cuando hablamos de psicohigiene, tenemos que trabajar muchísimo ya con la mamá en la etapa de gestación. Por ejemplo, trabajar la psicoprofilaxis obstétrica también para la salud de la madre, para evitar, por ejemplo, depresiones posparto o situaciones más complejas. O sea que hay mucho que trabajar desde la psicohigiene con los niños. Y me parece una pregunta sumamente importante porque ahí comenzamos. Luego cada etapa de la vida va presentando sus desafíos y también es importante trabajar. Por ejemplo, en la adolescencia sabemos que existe una predisposición que el adolescente tiene para sufrir algún tipo de complicaciones en la salud mental. Entonces, de manera preventiva también podemos trabajar y eso es psicohigiene. Trabajar de manera preventiva y si es posible hacer una promoción en la salud pública, meter dentro de la política social ideas o programas, proyectos, porque cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un bienestar integral. No solamente esto de que, no sé, tratar bien a una persona, sino además de eso es promover acciones que ayuden
a la ciudadanía en general a tener mayor calidad de vida. Muchas gracias, profe. Entonces, ahí ya está la respuesta a la consulta. También Oscar Benítez dice, excelente tema. Liz Gómez, excelente tema. Patricia Aquino, saludos desde la Ciudad del Este, sede de Ciudad del Este. Y muchísimos mensajes que tenemos ahí en los comentarios, a quienes agradecemos nuevamente por la participación. Y si no hay más preguntas, entonces a continuación la UTIC hace entrega de un certificado de reconocimiento a nuestra conferencista magíster Felisa Álvarez. Quisiera dar lectura al reconocimiento que vamos a ver ahí en la pantalla. Universidad Tecnológica Intercontinental, certificado de agradecimiento otorgado a la magíster Felisa Álvarez por su disertación en el webinar Psicohigiene, organizado por la UTIC sede Coronel Oviedo, llevado a cabo a través de la plataforma Facebook Live como parte de los festejos del 25 aniversario de la UTIC, el día viernes 5 de noviembre del año 2021. Firma el profesor doctor Hugo Ferreira González, rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental, el profesor doctor Ricardo Benítez, vicerrector de Investigación Científica y Tecnológica de la UTIC, el profesor doctor Domingo Pedroso, vicerrector académico, y el profesor licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de vinculación. Entonces, agradecemos nuevamente, profesora, por su excelente ponencia, y no sé si querés dar algún último mensaje a nuestros participantes. La escuchamos, profesora. Sí, principalmente hablar un poco a los estudiantes que están dentro de la carrera de psicología, de empezar a considerar este tema de la prevención, no solamente enfocarnos en pacientes individuales y enfocarnos en la atención o en el acompañamiento posterior a una patología, sino empezar a trabajar mucho en la prevención, y para todas las personas que aunque no estén en el área de la carrera de psicología, saber que esto se puede lograr, saber que esto es algo fundamental para el ser humano, trabajar desde la prevención y no esperar que se instalen estas enfermedades, y después es mejor prevenir que curar, como el dicho. Muchas gracias, profe, nuevamente, magíster Felisa Álvarez. Entonces, de esta manera vamos culminando nuestra conferencia. Muchas gracias a todos por participar. Hasta un próximo encuentro y tengan todos ustedes muy buenas noches.